Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy un vídeo que es fundamental sobre la Ley 39/2015. Esta ley, desde mi punto de vista, es una de las más importantes para preparar cualquier tipo de oposición, tanto a la Generalitat Valenciana como al Estado español. Esta ley, insisto, hay que estudiársela profundamente, muy importante, y salen muchísimas preguntas tipo test de la misma, ¿vale? Con lo cual vamos a hacer bastantes vídeos de esta ley, creo que la debéis de estudiar muy bien. Cualquier duda, pues ya sabéis que me podéis consultar y vamos a empezar, como siempre, con nuestro formato 10 preguntas de exámenes reales que han salido en oposiciones recientes. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta dice: señala la respuesta correcta según la ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que es como se llama esta ley. Dice: según esta ley 39/2015 podrán incluirse trámites distintos a los contemplados en esta ley, es decir, ¿admite esta ley trámites adicionales? El apartado A dice: no en ningún caso. Pues esta es falsa, porque sí que hay eh, ciertos, ciertos casos en los cuales la ley 39/2015 permite que existan trámites adicionales. El apartado B dice: sí, sin necesidad de motivación. Bueno, los que conocéis, perdón, un poco el derecho administrativo y las leyes, sabéis que sin necesidad de motivación ya nos da a entender que esa respuesta es falsa, porque lo normal es que haya que motivarlo absolutamente todo. Apartado C dice: sí, pero solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento administrativo. Y esta es la respuesta verdadera, la respuesta correcta, ¿vale? Es decir, que sí que se pueden llevar a cabo esos trámites adicionales, pero solamente mediante una ley. Y además de mediante una ley, nos exige que sea eficaz, y que no perdamos el tiempo, que sea proporcionado entre lo que se exige y lo que se consigue, y que sea necesario, es decir, que no sea un capricho para conseguir esos fines del procedimiento administrativo, ¿vale? Y por supuesto de manera motivada. El apartado D dice: sí, pero solo mediante reglamento, ¿vale? Ya sabemos que es falso, tiene que ser mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios, ¿vale? Esto lo tenéis en el artículo primero, que dice objeto de la ley. Apartado 2 de ese artículo 1, que dice: solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Sigue diciendo: reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación,
publicación e informes a recabar, ¿vale? Entonces aquí, a ver si os lo explico para que lo entendáis, hay dos cosas. Nos permite la ley que se lleven a cabo trámites adicionales. Para esos trámites nos exige que sean mediante ley y que cumplan una serie de características. Y luego mediante reglamento, que como sabéis es una exigencia menor a la ley, nos permite que cambiemos ciertos aspectos de este procedimiento administrativo que son menos importantes, como nos dice pues las especialidades, los plazos, las formas de iniciar el procedimiento, las formas de terminar los procedimientos, la publicación de los acuerdos, los informes, etc. ¿Vale? Entonces, por favor, distinguir entre lo que es mediante ley y lo que es mediante reglamento. ¿Vale? Bueno, la pregunta 1 creo que con esto queda clara. ¿Vale? Sí que se pueden llevar a cabo trámites adicionales, se tienen que motivar, tienen que ser mediante ley y tienen que ser eficaces, proporcionados y necesarios para conseguir ese objetivo que nos marca el procedimiento administrativo. Pregunta 2. Dice, según la Ley 39 de 2015, que ya sabemos que es procedimiento administrativo común, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse, y aquí hay que señalar cuál es la respuesta falsa, la respuesta incorrecta. Nos dice, apartado A, en el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan. Esta es verdadera, es decir, que sí que podemos presentar esos documentos como interesados en el registro electrónico de la administración o del organismo al cual nosotros pretendemos dirigirnos. Apartado B dice, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el territorio nacional. Fijaros en la parte final de esta frase, dice en el territorio nacional. Es falsa, ¿vale? Porque esas representaciones diplomáticas u oficinas consulares están en el extranjero, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta es en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Apartado C dice, en las oficinas de asistencia en materia de registros, verdadero. Y apartado D dice, en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. También es verdadera, porque la ley de procedimiento administrativo, saber que nos permite presentar, ¿vale?, nuestros documentos, nuestros escritos en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establece, ¿vale? Esto lo tenéis en el artículo 16 de la Ley 39/2015, que se llama registros. Dice en el apartado 4, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse, y ahí nos dice, en el registro electrónico de la administración, en las oficinas de correos, en las representaciones diplomáticas o consulados de España en el extranjero y en las oficinas de asistencia en materia de registros. ¿Vale? Pregunta 2 ya la tenemos clara también. Pregunta 3.
Dice, señala la respuesta correcta según la Ley 39/2015, son nulos de pleno derecho los actos administrativos que se señalan en, dice, apartado A, el artículo 47, apartado B, el artículo 48, apartado C, el artículo 66, apartado D, artículo 68. Bueno, aquí nos intentan marear con los artículos. No es bastante frecuente que pregunten el número de los artículos. Bueno, en algunos casos lo hacen, y en este caso hay que saberse de memoria que el artículo de la Ley 39/2015 que regula la nulidad de pleno derecho es el artículo 47, 47, ¿vale? Entonces la respuesta correcta es la A, donde dice que el artículo 47 es el que regula la nulidad de pleno derecho en la Ley 39/2015. Y ese artículo, si lo leéis, lo que dice es: los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes, ¿vale? Y ahí os recomiendo que leáis los 6 o 7, 8 posibilidades de nulidad de pleno derecho que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿vale? Acordaros, artículo 47, nulidad de pleno derecho. Pregunta 4. Señale la respuesta correcta según la Ley 39/2015. En el silencio administrativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sabéis que los procedimientos administrativos se pueden iniciar o a solicitud del interesado o se pueden iniciar de oficio por parte de la administración pública, ¿vale? En este caso nos dice que en el silencio administrativo, que sabéis que es cuando la administración pública no contesta, no se pronuncia ante una petición del interesado, como regla general, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, es decir, la administración calla y no contesta, dice apartado A, legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo excepciones. Y esta es la verdadera, ¿vale? Es decir, que el silencio administrativo de la administración pública en procedimientos iniciados por el interesado legitima al interesado, nos legitima a nosotros a entender por silencio administrativo admitida, aprobada nuestra petición, salvo excepciones. Y cuidado con ese salvo, porque la ley y la administración barre para casa, y la verdad es que las excepciones son innumerables, prácticamente tan innumerables que le quitan ya sentido, desde mi punto de vista, a ese silencio administrativo positivo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que sepáis que nos legitima salvo excepciones. Apartado B dice, legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo. Esta es falsa. Hemos dicho que está estimada, aprobada. Apartado C dice, legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo. En todo caso no, cuidado con esto, hay excepciones y son muchas excepciones. Y apartado D dice, legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo en todo caso, también falsa, ¿vale?
Esto está en el artículo 24, que dice silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Como siempre os recomiendo que os lo leáis, que os lo estudiéis este artículo, y lo leo por encima. Dice: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo. Y vamos al lío. Dice: el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada, aprobada, por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Y luego sigue diciendo, que es lo importante, ¿cuáles son las excepciones? Pues también os las enumera aquí. Dice: el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Ahí ya nos ha matado, porque claro, cualquier petición nos dice que ya no vale. ¿A qué se refiere el artículo 29? Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, como es bastante largo, leéroslo vosotros, pero acordaros, hay excepciones, ¿vale? Pregunta 5, dice: señale la respuesta correcta según la Ley 39/2015 en relación a los derechos del interesado en los procedimientos administrativos. La persona interesada tendrá derecho, apartado a cumplir las obligaciones de pago mediante efectivo. Falso. Efectivo no. ¿Vale? Ya dice, nos dice la ley, ya luego lo leeremos, que es mediante, a ver si lo encuentro, mediante pagos electrónicos, ¿vale? No mediante efectivo. Apartado B, dice: a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Esta es la verdadera. Dice que el interesado puede formular alegaciones, es decir lo que piensa, aportar documentos en cualquier fase del procedimiento administrativo anterior a la fase de audiencia, ¿vale? Que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Verdadera. Apartado C dice lo mismo, dice: a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que no deberán ser tenidos en cuenta. Es falsa. Es decir, que al final el organismo competente está obligado a tener en cuenta esas alegaciones y esos documentos, ¿vale? Para emitir una resolución. Si no, ¿para qué los entregamos? Si entregamos documentos y entregamos alegaciones y el órgano competente va a pasar olímpicamente de los mismos, pues no haría falta entregarlos.
Y la D dice a presentar documentos originales sin excepciones. Esta también es falsa, ¿vale? Esto está en el artículo 53, que dice derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Pero bueno, os animo a que los leáis. Dice, además del resto de derechos previstos en la ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos. Dice, a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a no presentar documentos originales, salvo que de manera excepcional la normativa reguladora establezca lo contrario, a no presentar datos u documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ya se encuentren en poder de la Administración, a formular alegaciones, ¿vale?, utilizar los medios de defensa y aportar los documentos, como hemos dicho antes, en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente para defender sus intereses y a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos, ¿vale?, no a través de efectivo. Bueno, pasamos a la 6, pregunta 6, dice, señale la respuesta correcta según la ley 39/2015 en relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial. Dice, no será, apartado A, dice, no será preceptivo informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Falso. Apartado B, será preceptivo solicitar informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. Verdadero. Aquí os tenéis que quedar con dos cosas, que es preceptivo, es decir, es obligatorio, ¿vale? Preceptivo quiere decir obligatorio, es obligatorio solicitar informe del servicio que ha ocasionado esa lesión por la cual la Administración tiene que pagar, es responsable patrimonialmente de un daño realizado al interesado, de un daño que nos ha hecho a nosotros, estamos en ese contexto, y no puede exceder de 10 días el plazo de emisión de ese informe. ¿Para qué? Para que no se eternice. Entonces el apartado C dice lo mismo, pero dice no puede exceder de 30 días el plazo. Falso. Y el apartado dice no puede exceder de 3 meses. Aquí juegan con los plazos, como hacen muchas veces. Entonces, acordaros. Procedimiento de responsabilidad patrimonial, artículo 81, solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, que insisto, simplemente es que la Administración mete la pata, comete un error, perjudica al ciudadano, al interesado, tiene que pagar porque el ciudadano y el interesado protesta y exige una compensación económica por el daño sufrido y por tanto saber que pues hace falta un informe preceptivo del órgano que ha causado ese daño y en ese informe lo que va a poner ese
ese órgano es qué es lo que ha pasado desde su punto de vista. Y en función de lo que allí se plasme por escrito, pues luego ya se dilucidará si hay que pagar o no hay que pagar, y al final pues igual acaba la cuestión en los tribunales, ¿vale? Pregunta 7, dice, según el artículo 106 de la Ley 39/2015, en la revisión de disposiciones y actos nulos, dice, apartado A, dice, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, ya sabéis que iniciar de oficio es que lo inicia la administración pública, el transcurso del plazo de 2 meses desde su inicio, sin dictarse resolución, provocará la caducidad del mismo, ¿vale? Esta es falsa. Apartado B dice, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, lo mismo, el transcurso del plazo de 3 meses desde su inicio, sin dictarse resolución, provocará la caducidad del mismo. Falsa también. Apartado C, lo mismo, dice, el transcurso del plazo de 6 meses, ¿vale? Desde su inicio. Esta es verdadera. Es decir, el plazo son 6 meses. Y el apartado D dice 12 meses. Ya se pasa de castaño oscuro y esto es falso también. Esto está en el artículo 106 de la Ley 39/2015, que se llama Revisión de disposiciones y actos nulos. Voy a intentar explicarlo. Dice, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio. Es decir, la administración, insisto, inicia un procedimiento de oficio. El transcurso de plazo de 6 meses. Es decir, inicia el plazo, inicia la administración, el proceso, y pasan 6 meses y la administración no dice nada. Entonces, no dicta resolución. ¿Qué pasa? Que ese procedimiento caduca, ¿vale? La caducidad del procedimiento es eso, que ese procedimiento, la administración no dice nada, pasan 6 meses y se extingue, caduca, desaparece, ¿vale? Dice, si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma por silencio administrativo, ¿vale? Pero aquí lo que nos interesa es que memoricéis que si pasan 6 meses de un procedimiento iniciado por la administración pública y esa administración no dicta una resolución expresa, el procedimiento se entiende caducado. Y eso normalmente para nosotros es bueno, es decir, que normalmente ese procedimiento va a ser un procedimiento sancionador, va a ser un procedimiento donde lo más lógico es que nos vayan a sancionar o nos vayan a multar o nos digan pues que no nos conceden pues lo que hemos solicitado. Entonces la caducidad muchas veces es beneficiosa para el interesado, ¿vale? Entonces quedaros con esa idea, se caduca el procedimiento a los 6 meses, ¿vale? Estábamos en la 7, ahora la 8. Dice, según el artículo 122 de esta ley, que ya sabéis que es la 39/2015, ¿vale? El plazo, dice apartado A, el plazo para la interposición del recurso de alzada, muy importante, que hay muchas preguntas. Recurso de alzada, estudiároslo y os tiene que sonar. Será de 2 meses si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Esta es falsa. Apartado dice lo mismo. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de 1 mes. 1 mes. Si el acto fuera expreso, transcurrido dicho plazo, la resolución será firme. Esta es verdadera. Es decir, el plazo para
interponer el recurso de alzada es de un mes. Y si no interpones ese recurso de alzada ante la administración, la resolución será firme. Una resolución firme, que quiere decir que ya pues no se puede modificar y por tanto se va a cumplir y vas a tener que aceptarla porque has dejado pasar ese plazo que tenías de un mes y no has dicho absolutamente nada. Si la administración te permite durante un mes que tú puedas decir, oiga, yo no estoy conforme, no estoy de acuerdo con esa resolución que usted ha dictado y por tanto tienes el recurso de alzada para interponerlo contra la administración. ¿Vale? Apartado C dice, el plazo será de 2 meses, falso. Apartado D dice, el plazo será de un mes, esto sería verdadero, si el acto fuera presunto, o presunto no, ¿vale? Tiene que ser expreso, ¿vale? Ahí han tenido ya mala idea y han cambiado la palabra expreso por presunto, acordaros, el acto es expreso, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis en el artículo 122, como decía el enunciado, que se llama plazos. Dice, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso, transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Esto es recurso de alzada. Luego ya veremos que también existe otro recurso, ¿vale?, que se llama recurso de reposición y hay más recursos. Pero bueno, para no liaros, acordaros, es el recurso de alzada, ¿vale? Pregunta 9 dice, de acuerdo con la ley 39/2015, señale la respuesta falsa. Dice, apartado A, se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Verdadero, totalmente verdadero. Apartado B dice, se consideran interesados en el procedimiento administrativo los que sin haber iniciado el procedimiento tengan obligaciones que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Esta es falsa. Y la palabra que hace que sea falsa es que pone tengan obligaciones, ¿vale? Entonces, eso está mal, tengan obligaciones, ¿vale? Apartado C dice, se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, pueden resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Verdadero. Y apartado D dice, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente, yo siempre digo que el derecho habiente es la persona que hereda, el heredero, sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Verdadero también, ¿vale? Esto está en el artículo 4, que se llama concepto de interesado. Dice, se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Apartado C, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento, ¿vale? Y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva, ¿vale? Bueno, y para acabar, la pregunta 10 dice, de acuerdo con la ley 39/2015, señale la respuesta incorrecta.
Dice, apartado A, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley, verdadero. Solamente estaremos obligados a comparecer ante la administración pública, ¿vale?, presencialmente o por medios electrónicos cuando esté previsto por una ley. Apartado B. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar el lugar, la fecha, la hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla, verdadero también, ¿vale? Apartado C dice, las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, verdadero también. Y la última, que es la falsa, la D, dice, la administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Esta es falsa, incorrecta, porque la administración sí que está obligada, repito, sí que está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla al interesado en todos y cada uno de los procedimientos. Insisto, está obligada la administración a resolver siempre y a notificar al interesado, independientemente de qué procedimiento sea y de cómo se inicie, ¿vale? Esto está en el artículo 19, que se llama comparecencia de las personas, donde dice la comparecencia de las personas, como hemos dicho antes, ante las oficinas públicas, que puede ser presencialmente o a través de medios electrónicos, solo será obligatoria cuando lo diga una ley. En segundo lugar, la citación, como hemos dicho, tiene que incluir el lugar donde tenemos que ir, porque si nos mandan una citación y no nos dicen dónde tenemos que acudir, pues difícilmente lo vamos a cumplir, ¿vale? El lugar donde tenemos que ir, la fecha en la que tenemos que acudir, la hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia, es decir, para que nos podamos preparar. Así como los efectos de no atenderla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos dicen claramente que si no acudimos, si no nos presentamos o si no lo hacemos por vía electrónica, si no respondemos a lo que nos pide la administración, pues nos van a sancionar. Es decir, va a haber una sanción económica, ¿vale? Y finalmente que esa administración pública pues nos va a entregar al interesado una certificación, es decir, un papel, ¿vale?, acreditando que nosotros hemos comparecido, que hemos cumplido, que hemos ido allí en persona o que hemos contestado por vía electrónica, ¿vale? Es decir, todo el mundo sabe, o si no, pues os lo digo yo, que cuando se comparece ante la administración, pues luego hay que guardarse, digamos, un justificante de haber contestado o de haber ido allí en persona, por si luego pues hay algún problema, ¿vale? Bueno, y esto es el primer vídeo de esta ley maravillosa, que es la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, que insisto, es fundamental. En algunas oposiciones, pues más de la mitad de las preguntas se centran en esta ley, y por tanto pues os animo a que estudiéis este derecho administrativo, que estudiéis esta ley,
que la memoricéis, que la entendáis. Cualquier duda sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y el contenido de este vídeo por escrito está en mi página web, que como sabéis es www.preparadoropositores.es. Yo soy Emilio Blasco. Si os gustan estos vídeos, por favor suscribiros a mi canal, y nada más que, como siempre, agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo, y animaros a que sigáis estudiando vuestra oposición, porque con dedicación y con esfuerzo todo en esta vida se consigue, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y cuidaros. Un abrazo, hasta luego.